Muy bien. Ahora mismo, luego se va a iniciar también el streaming. Perfecto. Ahora sí, hemos iniciado la grabación y también se está compartiendo a través de nuestras redes la última actividad, la conferencia de clausura de esta actividad, la primera actividad que tenemos en el campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú, desde donde les damos la bienvenida de parte del Centro de Estudios Orientales. Yo soy Ricardo Sumalavia, director de esta unidad, y hemos tenido durante estos 3 días, desde el día martes hasta hoy, una serie de conferencias, conversatorios sumamente interesantes, como han podido ver desde un enfoque desde las humanidades. La idea es poder estimular a las personas que están tanto presentes físicamente como a través de la sesión Zoom o las redes donde compartimos estos videos, para que se animen también ustedes a investigar, a leer más libros sobre la cultura coreana, a aproximarse a la cultura coreana desde el cine, desde sus distintas manifestaciones, tanto artísticas como académicas. Lo bueno es que en América Latina y España están incrementándose los espacios de difusión y de investigación sobre la cultura coreana. Bueno, como les acabo de mencionar, en esta oportunidad vamos a tener nuestra actividad de clausura que se ha encomendado al doctor Armando Basúa de la Universidad Iberoamericana. Él nos ha estado acompañando desde el inicio de esta jornada y quisiera leer brevemente su biodata. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, maestro en Estudios Humanísticos por el Tecnológico de Monterrey y doctor en Historia por la Universidad Iberoamericana. Cuenta además con estancias de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor de tiempo completo en el Departamento de Historia de su casa de estudios. Ha impartido clases en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Universidad del Valle, también del mismo país, en el Tecnológico de Monterrey, el Centro de Investigación y Docencia Económica, Instituto Mora y en la Universidad Anáhuac. Ha colaborado con diversos medios de comunicación como especialista en temas de Asia. Ha participado igualmente en congresos y dictado conferencias en varios países de Europa, Asia y América. Y es miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, ALADA. Entonces, con mucho gusto le cedo la palabra al doctor y le agradezco la participación al doctor Armando Basúa. No, el agradecimiento es de mi parte por la invitación, por tener la oportunidad de estar aquí en Lima y, bueno, saludando a la gente que presencialmente nos acompaña y, bueno, también a todos los que están en línea, ¿no? Y esto es interesante, como lo hemos estado hablando, que la posibilidad de tener contacto con gente en tantos lugares de la geografía de América Latina, y esto, pues bueno, nos habla de que en el futuro seguramente las actividades académicas en el campo de los estudios coreanos, por supuesto, pero en todos, pues tendrán que ser más regionales, tendrán que integrarnos más y a veces un poco ir perdiendo esta idea. Bueno, claro, que todo el mundo estamos muy orgullosos y queremos mucho a nuestros países, pero también ir generando esta idea de que somos parte de una gran comunidad latinoamericana académica y en muchos otros sentidos, ¿no? Y bueno, también desde América Latina, pues estudiar una realidad distinta, un espacio geográfico distinto, como es la península coreana. Y pues bueno, efectivamente vamos a comenzar con esta última presentación de la jornada de estudios coreanos. Permítanme un segundo nada más en lo que comparto la pantalla. Ahí está. Y bueno, el título era de democracia en Corea. Entonces, bueno, pues, específicamente me voy a ir centrando en un tema que ha cobrado mucha importancia en la Corea de los años 60 hasta los 80, incluso que todavía tiene manifestaciones, que es la llamada teología Minjung, que es una teología de inspiración cristiana, aunque con un corte ecuménico, es decir, no se circunscribe a una iglesia en especial, sino prácticamente seguida por varias denominaciones cristianas, y que incluso, aunque obviamente tiene una clara referencia cristiana, también dentro del budismo se llega
a tomar algunos de los postulados de esta teología Mingyur. Y bueno, para empezar a hablar de la democracia en Corea, del cristianismo y la democracia en Corea, pues bueno, creo que es importante hacer como una recapitulación general del desarrollo del propio cristianismo en la península coreana, lo cual, bueno, lo haré de una manera un tanto rápida porque tenemos poco tiempo, entonces, bueno, vamos a hacer una rápida referencia a este pasado del cristianismo. Y bueno, lo primero que hay que resaltar es que bueno, definitivamente el cristianismo en Corea tiene características muy distintas al resto del cristianismo en la región del este de Asia, ¿no? En Corea el cristianismo juega un papel muy importante numéricamente, cerca de la tercera parte de la población se autoidentifica como cristiana y muchos otros, aunque no se identifiquen como cristianos, han tenido alguna formación o vínculos con el cristianismo, muchas veces porque han estudiado en escuelas cristianas, universidades, etcétera. Un número muy alto de las universidades coreanas están afiliadas a alguna denominación cristiana, ¿no? Pero no solamente es esto, de que sea la tercera parte de la población, sino que también hay una gran influencia en la sociedad, en la economía, en la política, sobre todo en los sectores políticos y empresariales. La presencia del cristianismo es incluso muy superior a lo que corresponde a la generalidad de la población, ¿no? Entonces, este cristianismo tiene ya un largo recorrido en la península coreana, incluso en donde hoy en día se ubica la República Popular y Democrática de Corea, la famosa Corea del Norte. Si bien hoy en día no hay una presencia cristiana numéricamente importante, en su momento fue el centro de la cultura cristiana de Corea, y aquí justamente empezamos viendo esta imagen de la antigua iglesia presbiteriana de Pyongyang, que en su momento Pyongyang era la capital del cristianismo coreano, ¿no? Hasta 1947 era la ciudad más cristiana de la península y, bueno, obviamente por el régimen socialista norcoreano, pues bueno, esto se ha ido diluyendo, aunque también vamos a ver que el propio régimen norcoreano pues ha tomado no la parte de la teología y de la fe cristiana, pero sí muchos de los elementos de la organización y de las formas de estructuración de la sociedad cristiana presocialista, ¿no? Bueno, empezamos viendo esta antigua iglesia presbiteriana de Pyongyang. La iglesia ya no existe como tal, pero ahora vamos a ver una foto en unos minutos, una foto de la iglesia que sustituyó a esta, porque esta se destruyó durante la guerra. Los orígenes del cristianismo en la península coreana lo podemos encontrar en el siglo XVII de nuestra era. Es cuando empieza a llegar los primeros cristianos. Normalmente son jóvenes de la élite coreana, de los llamados Jamban, que viajaban a estudiar a China y en China entraban en contacto con la misión jesuita que se encontraba en Beijing, fundada por Matteo Ricci, uno de los primeros estudiosos de China y además un gran conocedor de la lengua, un jesuita italiano, y muchos jóvenes de Jamban, muchos jóvenes letrados coreanos llegaban a Beijing y en su momento pues era interesante ir a hablar con los jesuitas, ¿no? La verdad es que ellos no distinguían en un primer momento entre el cristianismo y el confucianismo, pensaban que el cristianismo era una de las múltiples manifestaciones y escuelas que tenía el confucianismo, por eso lo empezaron a estudiar y eventualmente algunos de ellos pasaron de un estudio del cristianismo, podríamos decir un cristianismo filosófico, poco a poco fueron pasando a un cristianismo más religioso y ahí es donde encontramos las primeras comunidades cristianas en Corea, en estos jóvenes que regresaban después de haber estudiado en China. Y bueno, entonces el cristianismo pues es claramente influyente desde ese momento, ha ido ganando importancia y bueno, lo encontramos el cristianismo y sus manifestaciones en Corea del Norte, en Corea del Sur y quizá mucho más importante en la Corea de la diáspora, en esta tercera Corea, donde el número de cristianos no es la tercera parte, llega a ser incluso superior al 90%, ¿sí? Los coreanos de la diáspora suelen ser mucho más cristianos que los coreanos
de la península. Para ver simplemente el grado de importancia, de impacto que ha tenido el cristianismo en Corea, pues simplemente hablemos que en la República de Corea, de los 12, bueno, ya son 13 con el nuevo presidente, de los 13 presidentes que ha tenido la República de Corea, 8 han sido cristianos, digamos, practicantes, abiertamente han expresado su religiosidad cristiana, y otros 2, si bien no eran propiamente cristianos, por lo menos tienen una gran cercanía en su proceso formativo al cristianismo, es decir, estudiaron en escuelas cristianas. Comenzando por el primer presidente de la República de Corea, el doctor Lee Seung-man, que era un metodista practicante, incluso era pastor de la iglesia metodista, y el anterior presidente, Moon Jae-in, quien era un católico practicante, incluso no ocultaba su religiosidad. Una visita que hizo al Vaticano, asistió a una misa con el Papa, ¿no? En el norte, el cristianismo, como ya lo he mencionado, llegó a ser más importante, pero esto se ha ido diluyendo. Y es muy importante, por ejemplo, ubicar que la madre del fundador del Estado norcoreano, Kim Il-sung, su madre, que era Kam Pan-sok, ella era muy devota de la iglesia presbiteriana, justamente esta que veíamos hace un momento, que ya no existe. Ella era diaconisa en esta iglesia presbiteriana de Pyongyang, muy devota, y seguramente llevó a su hijo Kim Il-sung, cuando era joven, lo llevó a la iglesia. Por supuesto que Kim Il-sung nunca fue cristiano, nunca se bautizó, pero es indudable que por medio de su madre conoció la forma de organización y la forma de trabajo de la iglesia metodista. Si bien el Estado norcoreano desde sus primeros años se declaró abiertamente ateo, reconoció el derecho a la libertad de creencias, e incluso esta iglesia que veíamos hace un momento en la fotografía, que fue destruida durante los años de la guerra, fue reconstruida con dinero público, con dinero del Estado socialista norcoreano. Aquí vemos las fotografías de la nueva iglesia presbiteriana de Pyongyang, que justamente enfrente tiene un monumento a Kam Pan-sok, la madre de Kim Il-sung, y conocida como la madre de la nación, ¿no? Entonces, aquí les pongo en esta imagen las dos fotografías, la de la iglesia presbiteriana de Pyongyang, y el monumento a Kam Pan-sok está justo enfrente. Es decir, si yo me paro en la puerta de la iglesia presbiteriana, enfrente está el monumento a Kam Pan-sok. Es decir, que en cierta medida el hecho de la reconstrucción de esta iglesia con fondos públicos después de la guerra es una forma de reconocimiento del hijo, ¿sí?, de Kim Il-sung al papel de su madre en su proceso formativo. Y muchas de las formas que utilizó el gobierno de Kim Il-sung para la formación de cuadros del Partido de los Trabajadores de Corea eran replicar lo que él había visto en la iglesia presbiteriana a la cual asistía su madre. ¿Sí? Bien, esto me lo voy a saltar un poco porque sería muy largo y no tenemos tanto tiempo, pero bueno, cuando llegó el cristianismo a Corea, realmente no se sabe exactamente en qué momento entró. Posiblemente hubo alguna presencia mucho más antigua, dado que en China sí hay evidencia de la presencia de cristianos, por lo menos desde la dinastía Tang. Aquí vemos una fotografía de la llamada estela de Chang'an. Chang'an era la capital de la China, del imperio Tang, y donde en esta estela justamente se habla de la dedicación de una catedral cristiana de la rama nestoriana, y es muy probable que estos cristianos nestorianos, que básicamente no eran chinos, eran comerciantes persas que estaban avecindados en el imperio Tang, muy probablemente llegaron a Corea. Es casi un hecho que llegaron a Corea, aunque no tenemos ninguna evidencia de que hayan establecido una base, una comunidad, un templo en tierras coreanas. Pero bueno, no es algo imposible, ¿no? Ahora, el primer cristiano, ahí sí ya documentado, que llega a Corea fue un sacerdote jesuita, Gregorio Céspedes,
que llega, incluso tenemos la fecha, el 27 de diciembre de 1593, llega a Pusan. Llega oculto, esto es muy cierto, llega escondido, llega acompañando a las fuerzas de un daimyo, de un señor, bueno, el mal llamado señor feudal japonés que participa en la guerra del Imjin, llamado Konishi Yukinaga. Él era cristiano, Konishi Yukinaga era cristiano, y trae en secreto, porque ya para ese momento el cristianismo ya está prohibido en Japón, trae en secreto a Gregorio de Céspedes. Gregorio de Céspedes pasa 3 años en Corea, pero la verdad es que está trabajando para Yukinaga y no tiene prácticamente ningún contacto con población coreana, salvo aquellos coreanos que eran capturados o estaban al servicio de los japoneses. Entonces, el primer contacto, llevo años buscando un cuadro, una imagen de Céspedes y no lo he encontrado. Entonces, por eso siempre pongo esta fotografía, que es el monumento que está en el puerto de Changwon, cerca de Busan, en el sur de la península coreana, el monumento al desembarco, porque no hay ninguna imagen, no hay ningún cuadro de Céspedes. Entonces, bueno, pues para ilustrar un poco esta parte, pues pongo este monumento del primer cristiano documentado. Y después de Céspedes, que no deja, podríamos decir, propiamente una huella cristiana en la península, ya para 1784, justamente con estos Yanban que les digo, iban a China a estudiar, es donde ya por primera vez sí se va a formar una comunidad en la península coreana, encabezada por Yi Seung-hwan, quien había ido a China, es bautizado en China, y a su regreso reúne a un grupo de amigos de la élite, de los letrados Yanban, los reúne en su casa, ¿sí? y él mismo bautiza a 2 personas, a Yi Byuk y a Kim Pom-ul, en su casa, que será a la postre el primer templo cristiano de la península de Corea, y bueno, hoy en día este templo, esta casa obviamente ya no existe, pero sabemos que se ubicaba justo donde hoy en día se encuentra la Catedral Católica de Myeongdong. De hecho, la Catedral de Myeongdong, que es uno de los hitos arquitectónicos de la ciudad de Seúl, pues se construyó ahí justamente, o se compró este terreno porque es el lugar donde se sabe que se reunió la primera comunidad cristiana y donde se realizó la primera misa, ¿no? Es una pintura alusiva a cómo eran estas primeras reuniones cristianas, que obviamente no eran misas propiamente, porque y es muy importante, la iglesia cristiana es una iglesia que nace sin misioneros extranjeros, es una iglesia católica principalmente en los primeros años, pero que es dirigida, sí, es dirigida por los mismos laicos, es una iglesia completamente de laicos, y lo que hacían era reunirse en casa, en las casas cada domingo, y seguir un poco el esquema de una misa católica, pero pues obviamente no tenía el formalismo, ¿no? Entonces se reunían, primero leían lo que tenían, que tampoco tenían mucho, la Biblia no estaba completa, solamente los salmos y algunos evangélicos que estaban traducidos al chino, y lo que leían mucho eran, por ejemplo, las doctrinas que en chino habían escrito los jesuitas, principalmente Mateo Ricci. Entonces eso era parte de su estudio, y después de terminar con esta parte de las lecturas y del estudio, cenaban todos en comunidad, un poco recreando la figura de la Eucaristía, ¿no? No era propiamente una Eucaristía, porque no había un oficiante, pero bueno, intentaban recrear esta figura. En un primer momento, el cristianismo se difunde entre gente de la élite Yanban, pero más adelante, cuando empiezan las persecuciones, sobre todo por el rechazo de estos Yanban al culto a los ancestros, que es clave para la moral confuciana, estas personas son expulsadas de las ciudades, se tienen que refugiar en zonas montañosas, donde empiezan a predicar en la nueva religión a principalmente la gente que estaba fuera de la ley, a criminales, a esclavos prófugos, gente que estaba al margen de la sociedad, que normalmente se había establecido en aldeas, en lugares remotos de las montañas, y que no eran pocos, eran bastantes. Pues ahí empiezan a predicar el cristianismo, que les hace mucho sentido a estas personas excluidas de la ley, de la sociedad, pues justamente porque el cristianismo, por lo menos en su discurso,
y va en contra de la rigidez de la sociedad confuciana. Y ahí, a partir de ahí es donde empieza a crecer. Claro, después vendrán las persecuciones, ¿sí? Desde 1758, con la prohibición del cristianismo a manos del rey Zhongzhou. Pero después, sobre todo en el siglo XIX, vamos a encontrar una serie de persecuciones. Aquí simplemente menciono algunas porque son muchísimas las persecuciones. Las más memorables son las de 1839. La de 1846, que es muy importante porque ahí muere el primer sacerdote coreano, Andrés Kim Tae-gong, que de hecho no se formó en Corea, porque en Corea no había un seminario, se forma entre Macao y las Filipinas, y la más violenta de todas ellas, la de 1866, donde se sabe que mueren cerca de 10,000 cristianos de una población aproximada de 20,000 cristianos. Es decir, muere la mitad, pero creo que lo más significativo de esta persecución de 1866 es ver cómo el cristianismo ya ha llegado a estos números, ya es una religión seguida por un número importante de personas, y parece que el hecho de tener más mártires, en lugar de poner en riesgo la supervivencia de la iglesia, la refuerza y atrae cada vez más y más y más personas. Aquí vemos justamente a Andrés Kim Tae-gong, o Andreas, como se le llama en Corea, porque toman el nombre básicamente en inglés, Andreas Kim Tae-gong, el primer sacerdote. No es el primer santo, pero es el primer sacerdote ordenado coreano. Y vean, además es interesante siempre la representación. Claro, esta es una pintura del siglo XX, pero es interesante la representación que hacen de él como con el atuendo de un yambán, de un letrado. Es decir, tiene un atuendo totalmente confuciano, ¿sí? Lo único que lo distingue pues, es que lleva la Biblia, y la cruz, ¿no? Pero se ubican estos primeros cristianos dentro de la élite confuciana, y eso también le va a dar un carácter muy confuciano, parece extraño, pero muy confuciano a la iglesia, a la iglesia cristiana en general. En este momento son solo católicos, pero en general a la iglesia cristiana le va a dar un carácter, podríamos decir, confuciano, por lo menos en su estructura y en sus normas de comportamiento. El cristianismo, bueno, sobrevive durante la dinastía Joseon, pero en el momento de la apertura, ya para finales del siglo XIX, se va a enriquecer mucho. Los católicos pueden salir a la luz por primera vez, lo cual les permite también difundir abiertamente su religión, pero lo que quizás será más importante a finales del siglo XIX es la llegada de los misioneros protestantes, que principalmente provienen de los Estados Unidos y de Gran Bretaña. Destacan principalmente los misioneros metodistas, presbiterianos y anglicanos, y que además traerán una nueva imagen del cristianismo en la península coreana, presentando el cristianismo como una religión de progreso material, ¿sí? Básicamente estas misiones de origen anglosajón, lo que llegan creando hospitales y escuelas que se identifican inmediatamente con un progreso material para una población que todavía vivía bajo los esquemas de la sociedad confuciana. Aquí entra muy especialmente la figura del primer protestante en Corea, un coreano que se había convertido en China, en la región de Manchuria, So Sang-ryu, y al año que él llega a Corea en 1884 como una avanzada de la iglesia presbiteriana, y al año siguiente llega ya el primer misionero norteamericano, un personaje que será clave en la historia de Corea, que es Horace Newton Allen. Él es misionero presbiteriano, pero al mismo tiempo es médico. Allen fundará la primera clínica de medicina occidental en Corea, la Severance, lo que hoy en día es el Severance Hospital, y también no es el único, pero es uno de los fundadores de la actualmente muy reconocida Universidad de Yonsei, ¿sí? Que en ese momento era el colegio de Choson para jóvenes, para hombres, para niños, que después se convertirá en la Universidad de Yonsei, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vean, Allen llega como misionero, pero hoy en día es un personaje muy reconocido en este proceso de paso a la modernidad de la península coreana, ¿sí? Funda Yonsei junto con otro
misionero, también de nombre Horace, que es Horace Underwood. Entonces, entre ellos dos, ciertas personas fundan la universidad. Bueno, aquí vemos una fotografía de la clínica Severance, que es el primer hospital moderno, y abajo el edificio histórico de la Universidad de Yonsei, que no es el que fundó, el que fundaron Underwood y Allen, es muy posterior, pero bueno, para ubicar más o menos, que bueno, sabemos que Yonsei es una de las 3 más importantes universidades de Corea, ¿no? Entonces, ahí la importancia de estos misioneros. La verdad es que el cristianismo en estos primeros años tomará una imagen de agente modernizador de la sociedad. Y muy importante porque irá preparando a la sociedad coreana para enfrentar, pocos años después, a la ocupación japonesa. ¿Sí? La verdad es que si no hubiera sido por el cristianismo, el tema de la ocupación japonesa se hubiera vivido de una manera totalmente distinta. Entre 1905 y 1910, cuando está la época del protectorado, que se están sentando las bases de lo que después será la anexión, vemos que el cristianismo ya está plenamente consolidado en Corea, tanto en su rama católica como en su rama protestante, y que, pues bueno, empieza a tomar un papel de liderazgo político. En el año de 1907, incluso, las iglesias protestantes, los presbiterianos y los metodistas, tienen un gran movimiento a escala nacional, el llamado Gran Despertar de Pyongyang, que ponen alerta a los japoneses, que todavía no son dueños plenamente del país, pero ya están muy metidos, los ponen alerta de cómo tendrán que lidiar con el cristianismo una vez que se dé la anexión plena, ¿no? Este gran despertar que movilizó verdaderas masas en la ciudad de Pyongyang, pues los pone en alerta. Simplemente para ver algunos números de cómo se fue desarrollando el cristianismo ya en la época de ocupación japonesa, veamos que en 1914, con una población aproximada de 16 millones de habitantes en toda la península, recordemos que en ese momento todavía Corea está unificada, tenemos 165,000 cristianos, de los cuales 79,000 son católicos, 86,000 son protestantes. 20 años después, 1934, seguimos dentro de la ocupación japonesa. La población de Corea prácticamente se ha mantenido estable en los 16 millones, pero los cristianos pues prácticamente se han duplicado, ¿no? Ya no son 165,000, ahora son 315,000, con 147,000 católicos y 168,000 protestantes, ¿sí? Y claro, el gran problema de los cristianos, no importa si son católicos o protestantes, que le generará verdaderos dolores de cabeza a los japoneses, es que los cristianos no aceptan el culto imperial japonés, que se impone como obligatorio en 1910 con la anexión de la península al imperio japonés, en el cual es obligación para todos los estudiantes y funcionarios públicos rendirle culto al emperador japonés como un dios viviente, y los cristianos son abiertos opositores a esta práctica, porque claro, esto es incompatible con la creencia cristiana. Entonces, bueno, esto ya empieza a marcar una oposición, y los católicos, perdón, vemos una imagen del gran despertar o gran reavivamiento de Pyongyang de 1907 para que vean estas reuniones masivas. Pero les decía, entonces, estos protestantes, estos católicos, durante el periodo de ocupación japonesa, pues justamente se terminarán por convertir en una resistencia constante a los japoneses por el tema de que no pueden adorar al emperador, ¿no? Entonces hay una gran confrontación, y esto llevará a que progresivamente las autoridades japonesas restrinjan cada vez más la actividad social de las iglesias cristianas, primero limitándoles su papel en la educación y en la salud, y finalmente poniendo a las iglesias cristianas, todas las denominaciones, bajo una supervisión directa del Estado. Incluso llegando a partir del momento donde la situación se empieza a poner mucho más difícil después de 1937, con el desarrollo de la guerra en China, del imperio japonés contra China, obligando a las iglesias protestantes
a fusionarse en una sola iglesia protestante de Corea, lo cual, pues bueno, creo que para muchas de estas iglesias era inaceptable. Entonces, bueno, esto nos lleva a pensar que no es ninguna sorpresa el altísimo número de cristianos que van a vincularse con los movimientos de resistencia japonesa, antijaponesa, perdón. De hecho, dentro de esto, hablaremos del famoso movimiento Samil, el movimiento del 1 de marzo de 1919, donde se da la Declaración de Independencia de Corea, donde de los 33 firmantes de la Declaración de Independencia, 11 son cristianos. Y posteriormente, con el establecimiento del gobierno de la República de Corea en el exilio, formada primero en Shanghai, pero que después se desplazará a Chongqing, vamos a ver que prácticamente este es un club de cristianos, ¿no? Son prácticamente todos los miembros de esta República de Corea en el exilio, prácticamente todos son cristianos. Y algo que es muy interesante es que durante estos años de ocupación japonesa, las iglesias, en general, las iglesias cristianas empezarán a utilizar un término que definirá al cristianismo en las décadas posteriores, que es el término Mingyun. ¿Qué es Mingyun? Mingyun es una palabra que durante la dinastía Joseon se utilizaba para definir a la gente común y corriente. Todos aquellos que no son Jamban formaban el Mingyun. A veces se traduce Mingyun como el pueblo. Es todo aquel que no es un privilegiado, es parte del Mingyun. ¿Sí? Los esclavos, los campesinos pobres, incluso podríamos decir no era una clase media, pero la gente que estaba en posiciones intermedias dentro de la escala socioeconómica también formaba parte del Mingyun. Entonces, Mingyun son los que no forman parte de la élite. Es interesante que las iglesias cristianas, todas, durante estos años de la ocupación japonesa, empiezan a hablar del pueblo coreano como un Mingyun, un pueblo que además, al igual que el pueblo judío que perdió su independencia, el Mingyun coreano también es un pueblo que camina en la búsqueda de su tierra prometida. No es que la tierra prometida esté en un lugar distinto, la tierra prometida está ahí, pero la tierra prometida no es de ellos, no es poseída por la nación coreana. Entonces, el arduo periodo de la ocupación japonesa se ve como un éxodo, haciendo un paralelo con lo que había ocurrido con los hebreos cuando estaban en Egipto, que salen y caminan 40 años por el desierto en dirección hacia la tierra prometida. Bueno, el Mingyun coreano también repetirá ese éxodo, aunque no tenga necesariamente que cruzar un mar y ir en dirección a una nueva tierra, ¿no? O sea, la nueva tierra está ahí, pero hay que liberarla porque está en manos de un enemigo, ¿no? Prácticamente equiparando al imperio japonés con el antiguo Egipto faraónico. Es interesante porque este término Mingyun, o pueblo, que ya les digo, viene desde la época Joseon, pero que es retomado por los cristianos, también fue después este concepto de Mingyun como pueblo, como popular, fue retomado, por ejemplo, por Corea del Norte. Hoy en día el nombre oficial de Corea del Norte utiliza una palabra que deriva de Mingyun, que es el Mingyunjue, que quiere decir que muchas veces en las lenguas occidentales lo traducen como popular. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de República Popular y Democrática de Corea, bueno, ese popular, la palabra que utilizan en coreano es Mingyun. Esta idea como del pueblo llano, del pueblo no privilegiado. Bueno, esto ya lo comenté, entonces me lo salto todo esto, ya lo dije. Siempre hago presentaciones y me adelanto a lo que viene ahí. Pero bueno, las iglesias cristianas en realidad durante todo este periodo de ocupación japonesa se vuelven un baluarte de la coreaneidad. ¿Sí? Las iglesias cristianas mantienen viva la identidad coreana ante un intento japonés de borrar esta coreaneidad. Por ejemplo, es claro, dentro de las iglesias se puede hablar en coreano, mientras que en la calle, en la escuela, en la oficina pública, todo es en japonés. Dentro de la iglesia, sobre todo, bueno, como las iglesias protestantes que tienen culto
en la lengua vernácula, bueno, hacen el culto en coreano. Los libros se imprimen en coreano. Muy importante, los nombres de las personas son nombres coreanos. Japón tiene una política incluso de japonizar los nombres de los coreanos y en las iglesias cristianas se siguen llamando en coreano. Incluso los católicos que tienen, bueno, en los años 40 el culto en latín, pues en la época preconcilio Vaticano II, bueno, aunque el culto sea en latín, por lo menos no es en la lengua del invasor japonés, eso es importante. Y aunque también es muy común que todos los cristianos usen un nombre de bautizo, que suele ser un nombre occidental cristiano, por lo menos, bueno, mantienen, digamos, en el uso cotidiano el nombre coreano. Y algo que también será muy importante, y esto es clave para en las iglesias protestantes, es la gran cultura que hay en las iglesias protestantes de la lectura, de la escritura y de la existencia de gacetas comunitarias, etcétera, que es interesante porque se empiezan a escribir en Hangul. El Hangul en los años 30 no es todavía una lengua impresa, no es una lengua mayoritariamente impresa. Los coreanos siguen escribiendo básicamente en hanja, es decir, en caracteres de origen chino. Pero las iglesias protestantes desarrollaron mucho el uso del hangul para todos sus textos, sobre todo porque en términos de impresión es mucho más barato imprimir en hangul porque es un número limitado de caracteres que imprimir en hanja o caracteres chinos que son miles de caracteres, ¿no? Entonces, por una razón práctica lo empezaron a usar el hangul, pero después, durante la época de ocupación japonesa, el hangul dentro de las iglesias coreanas empieza a verse también como un elemento de identidad nacional. Y también, bueno, es importante porque niega la divinidad del emperador, lo cual hace que el cristiano sea un patriota coreano, ¿no? Bien, esto no nos debe sorprender que una vez que se expulsa a los japoneses, pues el cristianismo está ya llamado a ser una fuerza política dominante en el futuro del país. Primero, con la fundación de la República de Corea, justamente con la proclamación de la República de Corea, el primer presidente, Lee Seung-man, que como ya lo había dicho es un cristiano practicante, cuando proclama la creación del Estado coreano y el inicio de su periodo de gobierno, él jura sobre la Biblia y en su discurso inaugural, en su discurso, vean, es el primer discurso oficial de un presidente, pero también es el primer discurso oficial dentro del nuevo Estado coreano, las referencias a la Biblia son interminables. ¿Sí? El discurso de Lee Seung-man es un discurso en el cual está proclamando la creación de un Estado cristiano. Importante, un Estado cristiano donde los cristianos todavía representan el 20% de la población. La gran mayoría de la población no es cristiana, pero ya en su discurso él está hablando de un Estado cristiano y le dará un tinte totalmente cristiano, muy modelado al modelo bajo la forma de los Estados Unidos, como una república cristiana, ¿no? También recordemos esta idea de Estados Unidos como una república cristiana. Bueno, los coreanos intentan hacer más o menos lo mismo. Las iglesias cristianas en general en los primeros años verán muy bien el ascenso de Lee Seung-man. Durante los primeros años la tarea de las iglesias cristianas, una vez liberadas de la ocupación japonesa, será reconstituirse después de la dura persecución que vivieron en manos de los japoneses, número uno. Y número dos, hacer una labor de trabajo social indispensable en un país que está sumido en una pobreza espantosa, ¿no? Recordemos que en los años mediados de los años 50, Corea es uno de los 3 países más pobres del mundo. La hambruna abarca todo el país, ¿no? Entonces, las iglesias normalmente vinculadas con sus iglesias hermanas en el extranjero, no importa si son católicos o protestantes, pues harán una labor social muy importante y además, pues apoyándose en un gobierno con el que comparten un principio que es el anticomunismo. Entonces, esto será importante para que también durante estos años de la posguerra, las iglesias cristianas en general crezcan bastante. Prácticamente en estos años pasan de ser del 20%, más o menos a los años 60, a ser el 30% de la población, 10% justamente en los años de
de la posguerra. Bueno, aquí una fotografía de este discurso inaugural de Isegman, donde les digo que se da este discurso profundamente cristiano. Bien. Sin embargo, para los años 60, después de que se recupera Corea de esta situación dramática, la iglesia, ¿sí?, las iglesias empiezan a cuestionarse hasta dónde debe de llegar su alianza con un gobierno simplemente por el hecho de ser anticomunista. Sobre todo en los años 60, durante la dictadura del general Park Chung-hee y el gran desarrollismo coreano, digamos, donde el problema de la hambruna ha sido superado, las iglesias en general empiezan a decir, debemos de darle una puerta abierta a estos gobernantes para que hagan lo que quieran, o nosotros como iglesias tenemos algún papel que jugar en el proceso de la construcción del Estado coreano. Entonces, a partir de los años 60, las iglesias en general empiezan a desarrollar un pensamiento un tanto distinto después de superado el gran problema de la posguerra. Aquí vemos a Park Chung-hee y algunas imágenes justamente de este desarrollismo coreano de los años 60 y 70. La gran transformación de Corea, en el también llamado milagro del Han, donde Corea pasa a ser un país de los más pobres del mundo a ser una economía en crecimiento, cada vez más sólida, y un país poco a poco de clases medias, aunque esto no lo lograrán sino hasta los años 80, pero van mejorando progresivamente. Aquí, en estos años, en los años 60, también pensando en una gran agitación a nivel mundial, claro, las ideas llegan y se empieza a formar una nueva idea sobre lo que es el pueblo de Dios, el Minjung en Corea. Si bien es cierto que ya el pueblo no sufre hambre ni una ocupación extranjera, lo cierto es que sigue habiendo un autoritarismo profundamente represor. Entonces, este éxodo del que hablaba hace un momento del pueblo de Dios coreano hacia la liberación no está terminado. Podríamos haber pensado que ya se terminaba con la creación de un Estado y la superación de la emergencia postguerra, pero se dan cuenta los teólogos coreanos que todavía no se llega. Entonces, el siguiente paso es llevar a la liberación del pueblo coreano, del Minjung coreano, del autoritarismo profundamente represor de Park Chung-hee. Incluso muchas iglesias, muchos pastores, sacerdotes, empiezan a hablar abiertamente en contra del dictador, bajo la protección de que son religiosos y que sufren menos represión que lo que sufría la gente común y corriente, ¿no? Entonces, bueno, lo que queda claro es que, lo había mencionado, es que esta idea Minjung, la idea del pueblo de Dios, se basa en que este pueblo sigue caminando, ya han superado una primera etapa, pero ellos, para seguir en esta lucha de la liberación, buscan recurrir a los imaginarios propios del folclore coreano. Los teólogos Minjung dicen, el cristianismo como lo predican los misioneros extranjeros no nos hace mucho sentido. ¿Qué ha pasado con el cristianismo? Dicen los teólogos coreanos. El cristianismo nace en el contexto de la Palestina del año cero, ¿sí? La Palestina ocupada por Roma, y después es llevado a Europa, donde en Europa se transforma totalmente. Cuando de Europa nos lo quieren traer, ya el mensaje cristiano está muy mediado. Lo que tenemos que hacer nosotros como teólogos coreanos es recurrir directamente al ejemplo de la Palestina del año cero y traducirlo sin la intermediación de las lenguas occidentales, sin la mediación del cristianismo europeo. Es decir, hay que crear un cristianismo con raíces propiamente coreanas que recurra a lo que los coreanos entienden. Y es interesante porque los teólogos Minjung se empezarán a acercar mucho al chamanismo coreano, no con el sentido de compartir creencias, pero sí de rescatar
muchas de los mitos, de las leyendas, de las tradiciones que existen en Corea y leerlo desde una óptica cristiana. Dicen, si leemos estos mitos, por ejemplo, cómo leer a Tangon desde una lógica cristiana. Cómo leer la guerra del Imjin, la guerra de ocupación japonesa en los años 1500, cómo leerlo desde una interpretación cristiana. Dicen, toda la historia del pueblo judío la podemos recrear en los diferentes eventos de la historia coreana, de los mitos coreanos, sin la mediación de lo que los europeos nos quieren contar, o los occidentales nos quieren contar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues dicen, hay que crear un cristianismo que sea, no importa si es protestante o católico, pero que sea plenamente coreano. Y que además, bueno, empezará a vincularse también con otras ópticas del cristianismo en estos años 60, 70, o por ejemplo lo que hay en América Latina, la teología de la liberación, donde también vemos que hay un profundo intento de entender el cristianismo desde una óptica y una posición totalmente latinoamericana. ¿Sí? No sé, me vienen un poco a la mente los ejemplos, por ejemplo, de Nicaragua, donde se busca hacer una iglesia desde el pueblo, y pues un poco es lo que buscan los teólogos Mingyur, tanto católicos como protestantes. Quizá el gran teórico de la teología Mingyur es un pastor y profesor formado en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, donde conoce la teología de la liberación, Ah Byung-Mu, que además de él, se van a sumar otros teólogos, por ejemplo, Sun Nam-dong, Hyun Yong-hak, Kim Jong-bok, dentro del lado protestante, y también dentro del lado católico, el fraile Pak Chang-shin, quien funda una asociación de sacerdotes católicos, ¿sí? La Catholic Priest Association for Justice, y laicos católicos también, como el poeta Kim Ji-ha. Entonces, entre todos ellos, empiezan a buscar esta interpretación propiamente coreana del cristianismo, ¿no? Aquí vemos este es An Byung-mu, el que está aquí, y del otro lado tenemos este sacerdote, él es Fray Pak Chang-shin. Y la Asociación de Sacerdotes Católicos para la Justicia. Que ojo, esa asociación todavía existe, hasta el día de hoy está operativa y activa, e incluso ha tenido acciones recientes, bueno, en años relativamente recientes. Lo que van a encontrar los teólogos, o en lo que van a coincidir los teólogos Mingyur, es que el pueblo coreano, o la persona en general, vive en medio de una dualidad, el Han y el Dan. El Han es el agravio que sufre el niño, que además este agravio es algo constante. Todo el tiempo el pueblo ha estado siendo agraviado a lo largo de la historia. ¿Sí? Tiene una visión de esta historia un poco parecida al concepto de la historia de la salvación del cristianismo. Entonces, esta historia de la salvación para los coreanos ha sido una historia de agravio tras agravio tras agravio, pero que este agravio termina por generar dentro de este pueblo una conciencia, una fuerza libertadora, a la que llamarán el Dan, ¿sí? Que es una fuerza popular de liberación de la opresión. Entonces, esta dualidad Dan-Han, agravio, fuerza libertadora, se aplica tanto a nivel personal, es decir, todo mundo vive su propio Han y su propio Dan, su propio agravio y su propia opresión, pero al mismo tiempo esto se puede entender a nivel de toda la sociedad, una sociedad que es agraviada y que se debe de organizar para buscar su propia liberación. Y este camino para transitar del Han al Dan pasa por 4 etapas, donde primero encontramos una invitación de Dios, que Dios hace directamente al corazón del creyente. La segunda etapa es donde el creyente deja que Dios crezca en su corazón, podríamos decir que es una etapa formativa. Una tercera etapa donde el creyente ya formado va a pelear una lucha libertadora encabezada por Dios para salir del agravio, y una vez que logre el agravio, sería la etapa post-liberación, se deberá de vivir de acuerdo a estos principios de la liberación que Dios ya otorgó al pueblo. Es decir, Dios te llama,
te prepara, luchas, consigues, pero tienes la obligación de vivir ya, ahora sí, en una sociedad, podríamos decir, una sociedad liberada y que se guía de acuerdo a los principios, a los principios cristianos. Entonces, bueno, la teología Minjung se presenta en cierta medida como una teología que propone una lucha de liberación política mesiánica. ¿Sí? Tiene un profundo sentido mesiánico, porque la nación coreana, si bien parecía que ya se había liberado después de que se fueron los japoneses, pues la verdad es que no es cierto, todavía no está liberada, hay que liberarse de la dictadura, y hay una clara referencia en que la liberación pasa por expulsar a la dictadura del poder, y bueno, pues, lo cual lleva a que sea un cristianismo profundamente militante. Por eso mucha gente lo compara con la teología de la liberación latinoamericana. Sin embargo, hay una gran diferencia. La gran diferencia del Minjung con la teología de la liberación latinoamericana es la visión que tienen sobre el socialismo y el comunismo, sobre la izquierda. Finalmente, ellos tienen la experiencia de la guerra de Corea y hace que se alejen bastante de los postulados marxistas. ¿Sí? No es como la teología de la liberación latinoamericana, que tiene una gran cercanía con la izquierda, sino ellos están, podríamos decir que son más comunitaristas que comunistas, ¿no? O sea, ven una idea de la comunidad sin adoptar los principios político-económicos del marxismo. ¿Sí? En ese sentido, pues es aceptable para una población coreana que tiene profundo temor de todo lo que suene a izquierda. Son interesantes las referencias que hay en la teología Minjung, sobre todo al Evangelio de San Marcos, porque hay una frase que es constante en el Evangelio de Marcos, que es la idea de que donde Jesús se presenta como el Hijo del Hombre, ¿sí? El Hijo del Hombre, que para los teólogos Minjung lo acerca mucho más al sufrimiento humano. O sea, un Jesús que se presenta como Hijo del Hombre es un Jesús que puede sufrir la misma opresión que sufre el pueblo coreano o que sufre en general cualquier ser humano. ¿Sí? Entonces, por eso hay una gran preferencia por la lectura del Evangelio de Marcos. Y también, como lo decía ya, a una gran cantidad de narraciones y expresiones propias del folclore coreano, dentro de lo cual les gusta mucho y recurren mucho a la figura de las danzas de máscaras. Sobre todo porque entienden que los actores, en el uso de las máscaras, entienden la máscara también como una forma de opresión que impide una expresión de la realidad del practicante, ¿no? Entonces, bueno, hay un diálogo con el chamanismo, no, repito, no es que adopten los principios chamánicos, pero sí como encontrar en el chamanismo una fuente de enseñanza en la lucha contra la opresión. Todo esto que está aquí también ya lo dije, ¿sí? Bueno, ya un poco para ir cerrando, porque ya también estamos cerca del tiempo, sí, ya muy cerca del tiempo, perdón. Ver que, bueno, el movimiento Minjung siempre va a tomar como referencia eventos de la historia de Corea, del pasado, por ejemplo, la revuelta Donghak de los campesinos a finales del siglo XIX, lo ven como una expresión del Minjung que busca en su camino, todavía no ha descubierto a Dios, al Dios cristiano, por supuesto, pero ya es una expresión del Minjung que camina en dirección a su liberación. Claro, aclarando que el Donghak en realidad fue profundamente anticristiano, pero lo que ellos ven no es la cuestión del anticristianismo, sino de un pueblo que busca en camino a su liberación, y también van a entender el Samil, la lucha contra los japoneses, como otra expresión del Minjung. Y ya más recientemente, digamos, ya en el momento de la aparición del Minjung como una corriente teológica, vemos, por ejemplo, movimientos como el movimiento de Gwangju, que, como sabemos todos, terminó en la masacre en el año de 1980, también se ve como una expresión de este Minjung que va luchando. Es interesante porque los teólogos Minjung ven en estos movimientos que no necesariamente surgieron dentro del campo de las iglesias,
lo ven como parte de la expresión del mismo Mingyun. No importa que no nazca dentro de una iglesia, es el Mingyun que se está expresando en esta lucha libertadora, repito, la masacre, bueno, el movimiento y masacre de Kwangyun en 1980 en contra del dictador Chu Dong-hwa. Y también, por ejemplo, los movimientos que se dieron en Seúl en 1976 primero y después en 1987 en torno a la catedral de Myeongdong, la catedral católica que ya había mencionado al principio, y que son importantes catalizadores de la caída de la dictadura, sobre todo el de 1987, donde juegan un papel clave esta asociación de sacerdotes católicos para la justicia que había mencionado en su momento, y que además es interesante cómo usan la catedral católica porque saben que el ejército no va a entrar a la catedral. Sí, la catedral es casi un espacio inviolable porque meterse contra la catedral hubiera implicado meterse contra los Estados Unidos. Entonces, bueno, los manifestantes lo que hacían era, ponían como punto de reunión la catedral de Myeongdong, a partir de ahí salían en manifestaciones que nunca se alejaban mucho, y cuando llegaban los tanques, los soldados a reprimir, todos corrían nuevamente hacia la catedral y se refugiaban en los terrenos de la catedral, ¿no? Entonces, la catedral en cierta medida pues les dio protección, les dio cobijo en estas manifestaciones. Claro, contaban con todo el visto bueno y la aprobación del propio arzobispo de Seúl. Bueno, aquí vemos, perdón. Estos eran imágenes de las dos manifestaciones en la catedral de Myeongdong, y aquí de escenas de las manifestaciones en Gwangju, antes obviamente de la masacre. Más recientemente, y ya para ahora sí ir cerrando, vemos que estas expresiones del Mingyun han llegado a fechas tan recientes como el año 2017, con la famosa revolución de las veladoras o de las velas, que llevaron a la caída de la expresidenta Park Geun-hye, como dato, hija del exdictador Park Chung-hee, donde vemos todavía una participación muy activa de los teólogos católicos y protestantes del Mingyun, incluso todavía este fraile que les había mencionado hace un momento, que es el fundador de la Asociación de Sacerdotes por la Justicia. Él llegó a oficiar misas, ya claro, ya está muy grande, llegó a oficiar misas en espacios abiertos en medio de las manifestaciones que se reunían cada sábado en la noche. Seguramente recordarán estas manifestaciones donde iban todos con veladoras, en un silencio y un orden absoluto. Bueno, ahí estuvieron muy activos estos sacerdotes de la Asociación de Sacerdotes por la Justicia, y acompañados también por los teólogos también protestantes, ¿no? Entonces, vemos que es interesante cómo se da un diálogo, un diálogo interdenominacional cristiano, pero donde también participaron algunos monjes budistas, y algunos monjes budistas incluso participaban en estas vigilias de oración. Normalmente lo que hacían era, los católicos primero tenían su misa, y una vez que terminaba la misa, ahí en las manifestaciones, se sumaban también los pastores y los monjes budistas para hacer oraciones buscando pues, la justicia y la caída del gobierno de Park Geun-hye, en fechas tan recientes como el año 2017, y aquí vemos justamente estas fotografías de estos sacerdotes en las manifestaciones, ¿no? Y bueno, con eso concluiría, que ya, perdón, no me di cuenta del tiempo y ya me estaba pasando un poco, ¿no? Hace 3 minutos. No, no hay ningún problema, muy bien, sumamente interesante. Queremos agradecer al doctor Armando Basúa por la conferencia que nos acaba de ofrecer, que es la conferencia de clausura de esta jornada de estudios coreanos. Hay un aplauso, por favor. Un aplauso presencial y virtual, también están aplaudiendo aquí a través de la sesión Zoom. No sé si hubiera algunas preguntas, quizás mientras formulen alguna. Yo quería comentar 2 cosas. Por un lado, es muy interesante el movimiento Tonghak vinculado al cristianismo. Como que primero hubo una etapa también como de rechazo, porque significaba una creencia foránea, ¿no? Pero por el otro lado, lograron integrar algunas de las ideas del cristianismo para el propio movimiento
Hack, sobre todo con la idea de igualdad, ¿no? La idea de, sobre todo que ayudaba en esos momentos también, les daba, ahora que hemos estado hablando en las sesiones de la mañana sobre el rol de la mujer en la literatura, pero también en la sociedad, les permitía esa igualdad que el confucianismo no les permitía, ¿no? Esa libertad. Entonces, eso me parece sumamente interesante. Y otro punto es el de su relación con la teología de liberación, la noción de Minjung. Y bueno, esto más que nada como un dato anecdótico, bueno, no es anecdótico en realidad, porque muchos de ustedes ya saben que uno de los principales teólogos fue el peruano Gustavo Gutiérrez, ¿no? Que además es parte de esta casa de estudios y que ha estado aquí mismo en este auditorio. No quería dejar de mencionarlo. Haciendo una buena alusión de que estamos en un espacio que de una u otra forma se vincula con el tema. Eso es interesante. Sí, efectivamente, sí. Totalmente de acuerdo. Y ahora que mencionas el tema del Dong Hack y de todos estos vínculos con las tradiciones propias coreanas, algo que es interesante es que también, por ejemplo, claro, en todo el cristianismo coreano, quizás se observa más en el protestantismo por razones obvias, ¿no? Pero también en el catolicismo han tomado mucho esta idea que viene del chamanismo, del Musok, del papel de la mujer. Por ejemplo, dentro de los exponentes del Mingyuk y de los movimientos de resistencia, encontramos, por ejemplo, un número importante de monjas católicas que estuvieron participando en las manifestaciones, etc. Y bueno, creo que lo mencioné al principio, el propio papel de las mujeres en las iglesias protestantes, donde tenemos ni nada más ni nada menos que a la propia madre de Kim Il-sung como una diaconisa presbiteriana. Entonces, bueno, hay un papel muy importante de la mujer, yo creo que todavía dentro de las iglesias cristianas, aunque repito, se ve quizá más en las iglesias protestantes, pero eso no impide que también en la católica, donde quizá hay menos espacios para ciertos roles de la mujer, que también han encontrado forma de destacar. Y sí, claro, esto viene muy claramente de la tradición del chamanismo coreano. Sí, y aquí hay dos preguntas de Esteban Bull. Una es, ¿en qué medida se ha dado o no se ha dado una síntesis entre confucianismo y cristianismo en Corea? Y la siguiente pregunta, ¿por qué en Corea la Iglesia Católica parece aparentemente más cercana a posiciones políticas progresistas que las protestantes? Bien, la primera era la síntesis con el confucianismo. Exacto. A ver, lo que ha ocurrido en general con las iglesias en Corea es que si bien, bueno, son doctrinalmente cristianas, son, ¿cómo decirlo? Estructuralmente confucianas, en el sentido que los valores confucianos se pueden desligar totalmente de posturas y pensamientos metafísicos. Entonces, lo que han hecho las iglesias cristianas, católica y protestante, es justamente tomar este confucianismo más social, más filosófico, si se le quiere llamar, es decir, estas ideas del respeto por los mayores, el valor de la educación, lo cual en realidad no causa ningún problema con su carga de valores doctrinales, y esto pues, lo toman y encaja muy bien, y además sería un tanto absurdo pelear contra lo que es en realidad parte de la esencia misma de la coreanidad, ¿no? En general de todo el este de todo el este de Asia. Entonces, lo que han hecho estas iglesias es llegar y adaptarse a las formas, podemos decir, a los usos y costumbres del lugar. Y si en Corea los usos y costumbres tienen un carácter marcadamente confuciano, lo único que hacen es adaptarse a estas formas. Repito, porque esta parte del confucianismo social filosófico pues no causa ningún problema con los valores doctrinales de ninguna denominación cristiana. Ahora, ¿por qué el catolicismo se ha visto más vinculado con posturas progresistas? Esto justamente viene, a ver, esto aclaré primero, no es ni todo el catolicismo que sea progresista,
Hay catolicismos conservadores en Corea y también hay protestantismos progresistas y protestantismos conservadores. Sin embargo, es cierto que el protestantismo tiende a estar mucho más cercano a posturas conservadoras, sobre todo por la cercanía que tuvieron durante los gobiernos militares que eran cercanos a los Estados Unidos, ¿no? Entonces hay ciertas ramas, sobre todo presbiterianas, metodistas, etcétera, que tuvieron una gran cercanía con bautistas también, con sus iglesias hermanas en los Estados Unidos, y a partir de ahí toman posturas mucho más conservadoras, ¿no? Entonces, ojo, que no son todas, pero de ahí viene, ¿no? Esta cercanía con las posturas de los Estados Unidos y una casi aversión, digamos, a todo lo que suene ligeramente a izquierda. Si bien, claro, también hay iglesia católica en los Estados Unidos, pues esta no tuvo el mismo vínculo con la iglesia católica norteamericana, no tuvo el mismo vínculo con la iglesia católica coreana. La iglesia católica coreana pues básicamente estuvo vinculada con iglesias europeas, francesas y alemanas en su momento, es decir, no les llegaba tanta la influencia de los Estados Unidos. Sobre todo la iglesia católica alemana fue muy influyente en el catolicismo coreano en los años de la posguerra. Muy bien. No sé si hubiera alguna pregunta también aquí, los asistentes. Aquí hay una pregunta y luego pasamos a otra del Zoom. Aquí hay un micro, mira, te van a acercar un micro. Respecto al tema de, bueno, el Evangelio de Marcos u otros tratados o lecturas católicas, ¿cómo llegó también la traducción al Hangul y así esos, no sé si en todo caso fueron los Yamban o las comunidades propias y de acuerdo a ello, ¿no? La traducción era más occidental. Bien, te voy a quedar a ver algunos datos porque no los recuerdo así como el año exacto, pero a ver, las traducciones a la Biblia, las traducciones de la Biblia al coreano son muy tardías, son ya del siglo XX. Incluso la primera versión de la Biblia, la primera versión de la Biblia que se traduce al coreano es una versión protestante, la del King James, no me acuerdo exactamente el nombre de la versión. Esa es la primera versión de la Biblia que es una versión protestante. Incluso durante algún tiempo los católicos recurrían a esa traducción porque era la única que existía. Ahora, previamente, y esto viene desde la época de los jesuitas en China, se habían traducido algunas partes al chino clásico, básicamente los 4 evangelios y los salmos. Eso era lo que había pasado al chino y los Jamban lo leían en chino. Entonces, la verdad es que hubo muy poco acceso a la Biblia en Corea, por lo menos hasta los años 20. Ya en los años 20 tenemos esta Biblia protestante y también inician los primeros intentos de traducir la Biblia católica. Pero la Biblia católica, a ver, llegará ya muy tardíamente. Además, recordemos que los católicos no pudieron acceder directamente a la Biblia, sino hasta los años 60, por las reformas del Concilio Vaticano II. Entonces, por eso mismo no había como una gran presión por una traducción rápida, ¿no? Ahora, lo que encontramos sí es mucha literatura católica en coreano, prácticamente desde los años 1880, etcétera. Empiezan a hacerse algunas primeras traducciones, pero parciales, ¿sí? Entonces, la verdad es que el acceso masivo a la Biblia en Corea es muy reciente. Los protestantes, principios del siglo XX, los católicos, quizás hasta los años 40, 50, que tienen acceso a la Biblia, ¿no? Entonces, es interesante cómo son iglesias que se forman leyendo no la Biblia, sino leyendo textos de otros autores, ¿no? O parcialidades de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, los católicos, pues bueno, tenían su culto en latín hasta los años 60, entonces, pues no tenías que traducir ni el misal en latín era más que suficiente, y lo que venía en coreano pues era el sermón, ¿no? Eso siempre, en cualquier lugar del mundo el sermón podía hacerse en la lengua local, pero bueno, eso ya es una interpretación que hace propiamente el ministro, ¿no? Entonces, sí, el acceso es un tanto tardío, pero ya justamente en los años 70, en los años 60, donde ya hay una posibilidad de acceder directamente a la Biblia,
pues muchos de estos ministros protestantes, católicos, etcétera, pues tienen una lectura muy ávida de la Biblia. Claro, todos ellos ya la habían podido leer antes en latín o en inglés, según su denominación, ya la habían podido leer, porque casi todos ellos eran bilingües, ¿no? Pero en general el pueblo era el que no podía leer. Y sí, parece que les llamó mucho la atención este tipo de conceptos que encontramos en el Evangelio de Marcos, donde directamente se referencia como a un Jesús mucho más humano, ¿sí? Y además, bueno, también hay un gran número de autores coreanos, también laicos, que empiezan a tratar temas cristianos. Muy bien. Y simplemente, bueno, que me salgo un poco de Corea, pero en Japón también hay un número de autores cristianos muy interesante que tratan tanto temas cristianos como temas no cristianos, ¿no? Ahora recuerdo rápidamente a Shusaku Endo, que es uno de los grandes autores japoneses de los años 60, más o menos. Y ahora una última pregunta, luego de una felicitación por la conferencia, es ¿de qué manera el cristianismo incidió y sigue influyendo en el desarrollo del nacionalismo coreano? Bien, yo creo que esto viene mucho justamente de los años de la ocupación japonesa, ¿no? El cristianismo, podríamos decir que es el único grupo sólido que puede presentar una resistencia, un único grupo preexistente que puede presentar una resistencia frente a los japoneses. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el budismo? El budismo entra en una crisis severa durante el periodo de ocupación japonés, porque los japoneses también son budistas, ¿no? Entonces, el chamanismo, incluso al chamanismo le va bien durante los años de la ocupación japonesa, o bien entre comillas, porque los japoneses intentan asimilar muchas de las creencias y de los mitos chamánicos, del Musok, los intentan asimilar con el Shinto. Entonces, el Musok, podríamos decir que se ve un tanto revitalizado porque los japoneses lo intentan ver como una forma local de Shinto. El budismo está en crisis porque, pues bueno, porque Japón también es un país budista, y los cristianos son los únicos que pueden decir, digamos, sinceramente, que no tenemos nada que ver con el invasor, ¿no? Incluso si vemos el número de cristianos que hay en Japón, que es por mucho inferior al que hay en Corea, ¿no? Entonces, sí había cristianos japoneses, por supuesto que los hay, pero en Japón no representan más del 2%. En este momento en Corea ya son alrededor del 20%. Entonces, creo que es interesante ver cómo el cristianismo es como el grupo preexistente a la invasión, que puede decir, pues nosotros no tenemos nada que ver con el invasor. Muy bien, bueno, nuevamente muchísimas gracias, Armando. Estamos realmente contentos por tu participación durante toda la jornada y también con todos los profesores que nos han estado acompañando, el doctor Danilo Santos desde Chile, y también los profesores del Centro de Estudios Orientales, la profesora Daisy Sarabia, como los profesores coreanos, la profesora Chiyun Park, los profesores Son también, que desde Corea han ofrecido conferencias. Creo que esta jornada de estudios coreanos ha estado bastante nutrida, interesante, que propicia, por supuesto, también, como dije, el debate, propicia, también estimula para poder continuar investigando sobre la cultura coreana. Bueno, por nuestra parte, en calidad como director del Centro de Estudios Orientales, quiero agradecer a todos los participantes también, por su constancia, por su participación, que bueno, están escribiendo sus datos para que puedan recibir oportunamente sus constancias, que esto será a partir de la próxima semana. Muchísimas gracias, un aplauso para todos. Vaya muy bien, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego.